encanta esa porque canción. para Julio. No, para Julio No, para Julio ¿cómo va no, a ser? imposible. No, imposible. Bien. Y más Julio que vino de verde hoy. Claro, está de verde. Tiene varios sábados, de hecho, María. No lo ayude, se no ve. lo ayude. El subconsciente es una cosa grande, Miren, señores. Qué buen Cuando mozo se uno, sí, vamos a esto. Cuando uno analiza el origen de la comunicación social como ciencia, aunque hay algunos que entienden que es una disciplina, no una ciencia, cuando uno se va al origen se va a encontrar que comenzó con estudios de la propaganda a propósito justamente de la aparición de medios masivos de comunicación, como es el caso de la radio. Se aprovechó justamente ese escenario y ahí se destacan estudios de sociólogos como fue Harold Laswell, un estadounidense que se dedicó a estudiar eso y tuvo tantos resultados que hoy día se le considera como uno de los padres de la comunicación. Una teoría que se desprende de esa epistemología de la comunicación es justamente la teoría de la agenda setting. Yo la he referido ya con anterioridad aquí en El Sol de los Sábados, pero es bueno retomarla a propósito de cómo se está manejando aquí el tema haitiano. Cómo se está manejando en un momento, en una coyuntura, cuando el gobierno se siente acorralado por el tema de la corrupción. Y qué mal que el gobierno haya elegido antagonizar con un reclamo tan importante y tan justo como es que no haya impunidad y que los recursos públicos se manejen de manera transparente, porque es algo que nos beneficia a todos y a todas. Pues esta agenda, esta teoría lo que establece es que en la opinión pública se colocan temas que se usan para distorsionar, para distraer y para manipular. Y eso es lo que está pasando con el tema haitiano. Y a continuación voy a demostrar cómo justamente hay toda una estrategia comunicacional en relación a este tema. Y lo voy a hacer en 3 pasos. Lo primero es cómo el tema entra en la agenda. Se pone el tema en la agenda a través de unos videos que comenzaron de manera sorpresiva a circular por diferentes redes sociales y que la gente fue compartiendo. ¿Por qué se apuesta a este tema? Se apuesta a este tema porque es un tema que tiende a polarizar mucho la opinión pública, es un tema que despierta pasiones. Pero se apuesta a este tema porque de manera histórica se ha hecho y ha dado resultados. Y aquí hay que resaltar cómo justamente en los gobiernos del expresidente Joaquín Balaguer el tema haitiano se manejaba de esa manera irresponsable. Pues otra vez en la actualidad así se hizo. El segundo elemento es importantizar el tema. En comunicación hay algo que se llama prominencia, que dice que las cosas no solamente son importantes en función del qué, sino también en función del quién. Y cuando el mismo presidente Danilo Medina se refiere al tema, porque en una actividad fue abordado por periodistas que cubren esa fuente, y cuando se le preguntó, él dijo: el ministro de Defensa va a dar una rueda de prensa para hablar de eso. El hecho de que sea el mismo presidente, o sea, ya no se quedó solamente en las redes sociales, se pasó al escenario formal de la comunicación, como son los medios de comunicación tradicionales, y es el mismo presidente que sigue hablando de ese tema cuando dice el ministro de Defensa va a referirse a él. Y por último, el último elemento es entonces respaldar el tema. ¿Y cómo se respaldó el tema, oyentes del Sol de los Sábados? Se respaldó con una bandada de ministros y ministras que tenían mucho tiempo en silencio, que cuando había temas que sí le competían en sus carteras, no los tocaban, pero con este tema quisieron hablar. Salió la ministra de Salud a decir que el 30% de la mortalidad materna corresponde a parturientas haitianas, pero no se quedó ahí. También salió el ministro de Trabajo a decir que es verdad que en este país no se cumple la cuota en cuanto a la mano de obra, que debe de ser 80% dominicana y 20% extranjera. Y también salió el ministro de Medio Ambiente, pero salió a decir que en el problema de la tala de árboles se ha comprobado que hay un gran componente que tiene que ver con la presencia de haitianos. Y yo me pregunto, y es lo que más lamento, ¿acaso estos ministros están tomando medidas para solucionar esos problemas? No, se limitaron simplemente a hacer denuncias, cosas que a ellos no les luce, porque ellos no son ciudadanos comunes, son ministros que cuentan con la investidura constitucional para tomar decisiones sobre ese tema y justamente solucionarlo. Y ese es el problema, dominicanos y dominicanas. Ese es el problema cuando precisamente permitimos que este tema se maneje de esa manera manipuladora, porque es cierto que aquí hay una inmigración haitiana irregular
que debe de ser regularizada. Pero apostar a la manipulación, apostar al discurso del odio no lo soluciona, porque nunca lo ha solucionado. Pero tampoco lo soluciona apostar a la represión, a esas redadas masivas que se hacen en las que se vulneran derechos de haitianos que están regulares, pero también de dominicanos que son negros, que son pobres, y muchas veces inclusive se les ha confundido y a ellos también se les violentan sus derechos. Entonces, yo creo que detrás de este tema hay dominicanos que sí, que están interesados en que se le busque una solución definitiva. Pero ustedes que tienen un interés legítimo en que se le busque una solución definitiva y real al tema haitiano, no pueden hacerle el juego a esta estrategia. No pueden hacerle el juego a esta estrategia que lo que busca es justamente distraer, sacar de la agenda el tema Odebrecht, el tema corrupción, porque aquí hay gente que se siente acorralado con ese tema. Entonces, a esa gente es que yo quiero hablarle este sábado, esos dominicanos a los que sí le duele su país, a los que sí aman su patria, para que vean que también en este tema el eje corrupción es un eje importante y el eje impunidad también. El eje corrupción, porque detrás de este tema hay una mafia, que es la mafia que opera en la frontera, pero que también incentiva esa presencia irregular de haitianos para, como decía en la primera parte, contratarlos como mano de obra irregular, mano de obra barata. Pero también a la impunidad con esos sectores empresariales que tienen años en eso y a los que nunca se les ha aplicado la ley. Entonces, a ustedes que de verdad les preocupa este país, decirles que nueva vez tenemos que dar un ejemplo ciudadano. Y la cita es este domingo, señores. Este domingo a las 10 de la mañana en la 27 de febrero, más bien en la avenida John F. Kennedy con Gómez. Ahí nueva vez se está haciendo un llamado a la gente que le duele este país, que quiere solución, no solamente para el problema haitiano, sino también para el tema a la gente que le duele este país. Entonces, solamente a ustedes le duele este país. Pero ¿qué tú dices? Ustedes, la invitación es abierta. Porque, o sea, tú dices, bueno, la gente, pero hay gente que no va para la marcha. Vamos a una encuesta aquí mismo, ¿quiénes van de los que están aquí? ¿Qué tú crees? Ahora, déjame, Millicent, déjame agregarle algo a tu comentario final y antes de que pasemos a la encuesta. Por eso que Elizabeth no va. Elizabeth, tú tampoco. Déjame agregarle algo. Miren, cuando aquí el magistrado Ortega emitió su sentencia que dictó medida de coerción en contra de los 14 imputados, se celebró y se dijo, bueno, se está luchando en contra de la corrupción, se celebró, o sea, se salió a aplaudir esa sentencia, ese fallo. Sin embargo, ahora, cuando la magistrada Miriam Germán dijo que esa sentencia del juez Ortega incluso había violado, ella entendía que violaba derechos fundamentales y que ninguno de los imputados, en el caso de los que estaban encarcelados, debían estar porque no representaban ningún peligro de fuga. Pero el expresidente ni podían afectar seguro tampoco representaba peligro de fuga. Pero te recomiendo un artículo que salió publicado en el periódico El País hoy de un periodista que es el que más ha investigado el caso de corrupción en el Perú, que se titula Demagogia Judicial, porque se está revelando mucho en el populismo judicial. Ahora, yo lo que quisiera ya para culminar en Millicent, que a la gente que va a protestar mañana, le exija al Ministerio Público que cumpla con su trabajo, que al procurador, claro, que no actúe con irresponsabilidad, claro, y lleven mañana a esa marcha, impriman y llévenlo y asuman el discurso de la magistrada Miriam Germán. Mira, es más que Miriam Germán le dio cátedra al Ministerio Público de cómo debe actuar. La marcha va para todo el mundo. Y tienen que asumir eso, tienen que presionar al Ministerio Público, que demuestre el Ministerio Público Mira, la invitación que es aquí abierta. Se dio soborno y cómo se distribuyó ese soborno. La invitación es abierta, es para todos aquellos dominicanos y dominicanas que no importa, mira, que son del PRM, que son del PLD, que son empresarios, que son políticos, que son ciudadanos comunes, porque de lo que se trata aquí es de tener una mejor República Dominicana. Y ahora, señores, cuando se ha demostrado que lo que hizo el Procurador de la República, estoy de acuerdo contigo, Julio, fue un teatro, señores, ahora es que hay razones verdaderas para marchar. Ahora es que hay que marchar, ahora es que hay que marchar, ahora es que hay que marchar. A marchar, nos vamos a trabajar, a marchar de los